manera, un grupo armado ingresó a las instalaciones de la televisora TC en Ecuador. Esto luego de que el presidente Daniel Noboa decretara estado de excepción ante la ola de violencia que existe por el narcotráfico. He firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno. Identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. En el estudio principal, los sujetos tomaron como rehenes a varios comunicadores y trabajadores del medio. Comunicadores de la televisora indicaron a través de mensajes sobre el ingreso de los sujetos en el medio televisivo y clamaron por auxilio. En el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil secuestraron a doctores, mientras que en la Universidad de Guayaquil hombres armados ingresaron a las instalaciones donde intentaron secuestrar al personal. La tarde de este martes 9 de enero, una serie de explosiones, secuestro de policías y fuga de reos se registraron en distintas partes de Ecuador, donde desde el lunes rige un estado de excepción con toque de queda nocturno. Las primeras explosiones se registraron en la ciudad de Esmeraldas, cuando se incineró un vehículo en el sur de la urbe, en momento en que desde las cárceles los reos exigían que no se realizaran traslados de presos ni se avanzara con los controles en los centros penitenciarios. Ante esta grave situación, tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios al ingeniero Francisco Endara Daza, analista político ecuatoriano, y vía Zoom al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia. Ingeniero Endara Daza, esta ola de violencia se esperaba cuando se declara el conflicto, exactamente el conflicto armado interno, ¿es el equivalente al estado de sitio? Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Sí, a ver, hay que hacer un poquito una distinción ahí. El estado de excepción ya fue decretado el día de ayer y ahora lo que se hizo hoy en la tarde, el presidente lo que hizo es decretar ya la movilización de las Fuerzas Armadas, porque hay un pequeño problema con eso, que de acuerdo a la Constitución que fue creada por el correísmo, las Fuerzas Armadas no pueden o están muy limitadas en su accionar. Y lo mismo pasa con la policía. Por eso es que la delincuencia a partir del año 2007 ha ido creciendo y ganando espacio. Entonces, el presidente Noboa, al verse complicado por la Constitución, simplemente se va por el lado del decreto en el que establece que hay una conmoción interna, que hay un conflicto armado interno y por lo tanto las Fuerzas Armadas son las que tienen que entrar a precautelar la seguridad de los ecuatorianos. Pero cuando el expresidente Correa dice en un texto de X o del antiguo Twitter que es el momento de la unidad y que es el momento de actuar unido contra los carteles, ¿por qué? ¿Cómo interpreta usted esa declaración? Yo diría lágrimas de cocodrilo, como alguien dice, porque aquí hay que preguntarse una cosa. ¿Quién fue el que estableció la Constitución o quiso cambiar la Constitución para beneficiar a los grupos delictivos? Fue Correa. ¿Quién fue el que quitó la base de Manta, que era la que ayudaba al Ecuador a controlar la frontera marítima, digamos, de estos grupos que incursionaban en el Ecuador por su posición estratégica para distribuir droga a incluso Estados Unidos y a toda parte del mundo? Correa quitó la base de Manta y de hecho fue una de las promesas de campaña de Correa eliminar la base de Manta. Entonces hay que preguntarse quién fue o quiénes fueron los que modificaron el Código Penal para que no se pueda, por ejemplo, conocer la identidad. En el Ecuador a los delincuentes, aun cuando son cogidos en flagrancia, se les tapa la cara y no se les pone el nombre completo. ¿Quiénes fueron? Fue el movimiento de Rafael Correa, Alianza País, ellos cambiaron. ¿Quiénes fueron los que introdujeron la ciudadanía universal en el Ecuador? ¿Qué es ciudadanía universal? Que cualquier persona podía entrar sin necesidad de revisar los antecedentes al Ecuador. Luego salieron en el año 2010, se conoció, por ejemplo, artículos en la prensa que mencionaban que el Ecuador se había convertido en las Naciones Unidas de la delincuencia organizada. Porque al Ecuador empezaron, gracias a la constitución del correísmo, empezaron a llegar una serie de personas sin antecedentes y que normalmente tenían vínculos con el crimen organizado. Entonces, con todo ese contexto, y estoy tratando de resumir porque hay muchas cosas más que se dieron para favorecer a los delincuentes, con todo ese contexto es que el correísmo facilitó este ambiente para los delincuentes. En ese sentido, las palabras de Correa simplemente son por tratar de ganar notoriedad, pero ellos provocaron todo lo que el Ecuador está viviendo. Doctor Sánchez Berzaín, su opinión y su lectura de lo que ha ocurrido, los hechos trágicos de las últimas horas en Ecuador. Buenas noches.
Buenas noches. El tema del Ecuador no se puede desvincular del proceso regional de las Américas. En las Américas hay 4 dictaduras, el jefe Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y las 4 son narcoestados que proclaman la legalización de la droga y que sostienen el narcotráfico. El partido político, entre comillas, más importante de Bolivia es la Organización de los Productores de Coca y de Cocaína. Colombia, que es uno de los gobiernos que respalda a estas dictaduras, es la base del sostenimiento de guerrillas narcotraficantes como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Y el hecho de que se presenten estas situaciones en el Ecuador, primero no se trata de una cuestión de simple crimen organizado. Lo que hemos visto hoy día en el Ecuador es guerrilla urbana. Es un ataque masivo en diferentes puntos, simultáneo, armado, y de amedrentamiento a la seguridad, a la paz, a la libertad y a la democracia del Ecuador. Entonces, evidentemente, el Ecuador está bajo ataque y la reacción del presidente Noboa movilizando las Fuerzas Armadas es la adecuada, pero es insuficiente porque lo que se tiene que hacer en una buena estrategia es identificar al enemigo, y el enemigo no son los criminales a los que se identifica o no se identifica el crimen común. Esto es como el asesinato de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio ha sido asesinado y se han identificado los sicarios que han sido muertos en las cárceles del Ecuador. ¿Y dónde están los autores intelectuales? Noboa ha llegado a la presidencia del Ecuador con el mandato de identificar y de sancionar a los autores intelectuales de ese crimen, de ese magnicidio que se comete y que le permite llegar indirectamente a la presidencia, y no lo ha hecho. Y mientras eso no suceda, no va a haber un desenmascaramiento de los autores y de los operadores y de los dirigentes reales de este proceso de ataque contra el Ecuador. Estamos atendiendo el síntoma, estamos viendo un proceso de guerrilla urbana, hoy día de manos de grupos que se llaman criminales o narcotraficantes, pero era lo mismo que el MRTA en el Perú, o que el Sendero Luminoso, o que en su momento las FARC en Colombia. Es una nueva forma de agresión a la democracia que ahora viene de manos de lo que llaman delincuencia organizada común, pero con los mismos operadores, con la misma fuente y con el mismo objetivo, que es destrozar la democracia. ¿Crees que lo que ha ocurrido en el día de hoy es un punto de inflexión en el caso del Ecuador? Es un punto de crisis que no va a ser la máxima, porque el Ecuador tiene que tomar iniciativas claras. Y la iniciativa primera es encontrar al enemigo, identificar que está detrás de estos criminales, que son los operadores, los que están en las cárceles, los que hoy día han secuestrado, los que han matado en Guayaquil, los que han disparado. La gente que provee armas a esa gente, el mecanismo económico con el que esa gente se sustenta, y el sicariato que se está instrumentando, obviamente basado en Colombia, sostenido desde Venezuela y alentado desde Cuba, con soporte sin duda desde Bolivia. Este es un tema en el cual hay una operación de los grupos criminales que han tomado el poder y que hoy día detentan el poder en las 4 dictaduras de la región, y eso no puede separarse en la condición de narcoestados de esas dictaduras de lo que le está pasando al Ecuador. Separarlo es un error, y la declaración de Correa en ese sentido es una vacuna que se está dando Correa para quedar al margen de un señalamiento que le tiene que llegar con toda claridad, porque como aquí se ha explicado, más allá de los cambios legislativos y constitucionales que se producen en la dictadura de Rafael Correa, Correa convirtió al Ecuador en un narcoestado, y este es el resultado de haber convertido a ese país en una base de operaciones que ya se puso en evidencia cuando Colombia bombardeó a los guerrilleros de las FARC en la zona de la Angostura, en territorio ecuatoriano. Ahora bien, ingeniero Francisco Endara Daza, el tema fundamental, la pregunta, hemos llegado a un punto de inflexión donde pudiera haber la coordinación de fuerzas multinacionales, de estados democráticos, para luchar contra un crimen que no reconoce limitaciones geográficas ni políticas. Justamente cuando venía al canal pensaba en ese tema. Pero aquí viene un punto. Todo depende de la voluntad política. Voy a tomar, por ejemplo, el caso de Guillermo Lasso, del gobierno anterior a Noboa. Lasso no entendió qué es lo que estaba enfrentando. Como muy bien lo ha explicado el doctor Berzaín, el Ecuador simplemente está bajo ataque por toda esta red que está coordinada
se conoce como el socialismo del siglo XXI. Esos son los que están detrás. Y esto incluso hasta se conoce como una guerra de cuarta generación, que es lo que se vivió en octubre de 2019. No sé si todos recordamos cuando el gobierno de Lenín Moreno estuvo también bajo ataque y donde se atacaron casas de ciudadanos comunes, negocios, se atacó a la población. Esas son guerrillas urbanas. Pero no solo eso, ellos también manejan a través de su arma política, también manejan ataque hacia la democracia. Y a través de las redes sociales, ellos también manejan un discurso para confundir a la población. Esto ocurrió en el año 2019. Pasó con el gobierno de Lenín Moreno. Ahora está pasando de una forma mucho más grave con el gobierno de Noboa. Y yo justamente pensaba que si Noboa no entiende, como bien anotaba el doctor Berzaín, quién es el enemigo y de dónde viene esto, no vamos a llegar a un punto de inflexión en el tiempo cercano. Y sí sería bueno que Noboa recurra a quienes han enfrentado este tipo de situaciones, como por ejemplo el presidente Nayib Bukele en El Salvador, o incluso el presidente Argentina, Javier Milei. Que yo, según estuve leyendo hoy tarde, Bukele estuvo escribiendo algunos tweets que eran directamente relacionados a la situación del Ecuador, dando a entender que lo que estaba haciendo Noboa no solo era cuestión de palabras o de presentaciones, sino que es un camino duro y que hay que tomar acciones definitivas para enfrentar eso. Y no estaría mal que el gobierno de Estados Unidos, hace pocos minutos leí que justamente había una petición de un senador para que Biden apoye también la lucha que está viviendo ahora el Ecuador. Vamos a la pausa, al regresar seguimos con este candente tema de hoy que sacude a nuestra región. Pero antes de irnos, vamos a la pausa publicitaria. Los dejamos con las palabras del presidente ecuatoriano Daniel Noboa al declarar el estado de excepción. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos.